Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Continuamos nosotros, desde luego, en esta maratónica e importante información de poderles llevar a ustedes, desde luego, todo el trabajo y el esfuerzo de nuestros equipos periodísticos, así como también grupo de coordinadores, camarógrafos y editores, para que usted se mantenga bien informado. Qué bueno que nos dé ese lugar y ese derecho que la historia lo ha permitido demostrar. Somos los medios de comunicación, las fuentes más confiables, más allá de lo que ustedes tienen en las redes sociales, que sin duda alguna, a veces y casi por lo general, sin citar las fuentes pertinentes, pues desde luego distraen y engañan a muchos. Así es que desde ya tengan muchísimo cuidado. Gracias por darnos esa confianza. Seguimos siendo ese voto de confianza para la población, para mantenerse bien informado de los diferentes acontecimientos que están rodeando lo que es esta emergencia, que no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional está llamando muchísimo la atención. Así es que bajo este hincapié, nuevamente gracias por darnos usted ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana acá en el estudio hemos querido traer a colación los diferentes ángulos que se están generando alrededor del debate que tiene la Asamblea Legislativa para poder otorgarle 2.000 millones de dólares al gobierno y atender la emergencia, tal y como lo ha solicitado y lo hemos estado conociendo en nuestros programas. Así es que mientras la discusión se centra en algunos aspectos medulares, hoy quiero darle la más cordial bienvenida para conocer sus puntos de vista a Yancy Urbina, diputada del FMLN y vicepresidenta de la Junta Directiva y miembro de la Comisión de Hacienda. Gracias por acompañarnos, Yancy. Muy buenos días, Ernesto. Encantada de estar con usted esta mañana, con también el pueblo quiero saludar salvadoreño. cordialmente al diputado del Partido Gana, don Mario Tenorio. Gracias por acompañarnos, don Mario. Muchas gracias, Ernesto, por la oportunidad. Aprovecho para enviar un saludo a todo el pueblo salvadoreño. Muy contento de estar compartiendo con mis colegas diputados. Qué bueno, muchísimas gracias también a Carlitos Reyes, diputado del Partido Arena y jefe de fracción. Gracias por acompañarnos, Carlitos. Buenos días, Ernesto. Buenos días al pueblo salvadoreño. Es un gusto estar con los colegas y decirles, manténgase en casa. Eso es lo más importante. Creo que quisiera aprovechar, agradecerles a los tres, darnos ese lugar que como medio de comunicación también nosotros tenemos para poder venir acá y de cara al país hablarle con relación a los puntos y contrapuntos que están rodeando este debate. Así es que entiendo que para el día de ayer ha habido una reunión en la cual se han logrado establecer algunos acuerdos que estarían afinándose en el transcurso de esta mañana y no sé si ya estarían listos para ser aprobados en la sesión plenaria. A ver, tienen la palabra los tres. Les invito a que podamos hacer de esto un verdadero diálogo. Se pueden interrumpir sin atropellarse para poder ver fluida la discusión que se genera en torno a estos 2.000 millones de dólares y las razones por las cuales hasta este momento se mantienen de alguna manera estancados. Bueno, Ernesto, en primer lugar, nuestra solidaridad con el pueblo salvadoreño en este momento en que enfrenta una situación extraordinaria a partir de la emergencia. Quiero mencionarle de que efectivamente el tema de la discusión sobre el financiamiento para poder atender esta emergencia lleva varios días en discusión. Desde la semana pasada hemos estado abordando esta temática y creemos desde nuestro punto de vista como FMLN que es importante. En primer lugar, nosotros reconocemos que esta situación extraordinaria requiere recursos extraordinarios para que puedan atenderse.
En primer lugar, nosotros hemos sido muy claros en el sentido de que creemos que los recursos que se movilicen y que se logren gestionar en este periodo deben dirigirse hacia áreas muy específicas, como nos manda la ley. Es decir, la ley ya nos establece que cualquier financiamiento debe tener una definición clara del destino. Y en ese ámbito desde el grupo parlamentario del FMLN hemos sido propositivos en el sentido de decir estos recursos deben ir para la atención a la emergencia sanitaria, que es importantísimo. Tiene que ir también para el área de alivio a la economía de las familias. Es importante que los hogares tengan una atención a un apoyo económico directo, como también otras áreas de activación de la economía que en este momento requieren una compensación, como es el caso, por ejemplo, de las micro pequeñas empresas. Es decir, hay los gobiernos locales que están enfrentando directamente esta emergencia con sus propios recursos hasta este momento, entre otros el sector productivo, agropecuario. Es decir, hay una importante identificación de requerimientos, de necesidades en ese ámbito. Entonces, este tema del financiamiento nos hemos estado trabajando en el sentido de cuáles son las propuestas que deben de ir. Y a propósito de eso, pues sí, efectivamente hay discusión en la comisión. Nosotros lo hemos planteado en la comisión, porque como hemos dicho desde el primer momento, nosotros no formamos parte de ningún esquema de negociación con el gobierno. Eso no ha sido parte de nuestra actividad. El gobierno con nosotros no ha negociado nada, ni nosotros hemos negociado nada. ¿Ustedes? Nosotros estamos en las pláticas de la Comisión de Economía, de Hacienda. Ahí estamos participando activamente en toda la discusión con la Comisión de Hacienda, más no así en negociaciones paralelas ni con otros partidos, ni tampoco con el gobierno nacional, porque no es parte del esquema que tenemos en este momento. Hay que señalar que hemos sido muy claros como grupo parlamentario del FMLN, que tenemos las propuestas, algunos requerimientos que son básicos, porque sí hemos insistido mucho en la transparencia, en la Contraloría Ciudadana, que debe de estar presente en este tema. Y a propósito de eso, pues nosotros hemos dicho, miren, teniendo en cuenta estos elementos de las definiciones hacia dónde van los recursos, los mecanismos de transferencia, los mecanismos de Contraloría, que son, digamos, parte de lo que nos pide la legislación ya, nuestro marco legal. Pues nosotros sí hemos dicho que estamos anuentes para poder concurrir con nuestros votos para un financiamiento de este orden. Hay que ponernos de acuerdo en la Comisión de Hacienda, eso sí, cuáles son esos destinos, esos mecanismos, esa Contraloría Ciudadana. Y yo creo que un tema importante en esto, Ernesto, es que este tipo de recursos que tienen que ver con emergencia nacional no pueden ser sujetos de reserva alguna. Ok, interesante. Voy a darles la fase introductoria para que luego entremos quizás a ultimar los detalles, que como decía ella, hay que ver el tema de destinos, hay que ver esto, quién maneja los fondos, etcétera, etcétera. Así es que vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Buenos días al pueblo salvadoreño. Buenos días, Ernesto, colegas diputados. Mira, nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo grande por este país. En primer lugar, como partido pusimos de verdad en alerta y pusimos a todos los alcaldes en función de los salvadoreños. Y les dijimos, estamos en alerta. Fuimos los primeros, por cierto. Ni el gobierno se había pronunciado y dijimos, esta es una emergencia, hay que ponerse en emergencia a todos los alcaldes. Después hicimos una propuesta. Nosotros hemos venido haciendo propuestas con decretos concretos, 6 propuestas, entregar una canasta básica a todos los afectados. Ese era el primer punto que nosotros planteamos con toda claridad. Una canasta básica. Por supuesto, una canasta básica a todos aquellos que realmente tienen problemas porque han dejado de trabajar, porque no están llegando. Aquella pobre persona, aquella pobre señora que lleva con su canasto y que iba allá al centro de San Salvador, para toda esa gente, para toda aquella gente humilde que no puede salir ahora, para ellos pensábamos entregar una canasta básica. También dijimos, mire, puede perfectamente diferirse el pago de la luz y agua. Y qué bueno que el gobierno retoma nuestra propuesta y lo amplía y dice, mire, el pago de la luz, agua, energía eléctrica, por supuesto, y además dice internet. Bueno, excelente, dijimos nosotros, excelente, incluso se aprueba.
Luego dijimos una línea de crédito blanda para los trabajadores, para todos aquellos trabajadores que van a tener algún tipo de dificultades, también una línea de crédito. También dijimos, mire, una línea de crédito para la micro y pequeña empresa. Están propuestas directas y están los proyectos de decreto en la Asamblea Legislativa. Y luego dijimos, mire, también hay que diferir el pago de la renta. El gobierno los tomó también esa parte, nos alegra. Y nosotros hemos dicho, qué bueno que estas propuestas vayan sumando. Y se terminó aprobando también diferir, por supuesto, el tema de la renta. Y luego dijimos, mire, también podría ser, eso está todavía en estudio, ahí está, diferir todos aquellos que no puedan pagar las amortizaciones, intereses de créditos. Eso es el primer punto que nosotros hicimos. Después hicimos y dijimos, bueno, mire, hay que darle una ley, a medida esto ha venido avanzando, hay que darle una ley con todas las formalidades al gobierno. Y es bueno, yo creo que es bueno lo que usted mencionaba, decirle al pueblo salvadoreño qué es lo que hemos aprobado. Aprobamos la ley de emergencia. En esa ley de emergencia todos sabemos ya cómo está, pero hay que decirlo que en términos generales qué es lo que contiene. Mire, en primer lugar, esta ley de emergencia es por 30 días. Entonces, si va a pasar de 30 días, deberá de llevarse primero el informe por parte del ministro de Gobernación y además la respectiva solicitud. Bueno, ¿qué aspectos contempla esta ley? Muy rápido. Limita la circulación, evita concentraciones, le da potestad a la Defensoría del Consumidor para fijar precios, pone en cuarentena prácticamente a todo el país, todo lo que se ha venido haciendo. Dice que las condiciones de cuarentena deben de ser las más adecuadas y que los salvadoreños no estén como al inicio, que vimos que había serios problemas. Dice también que una vez se detecte el problema perfectamente, un paciente puede ir a hospitales privados. Dice que también se puede limitar aquí y restringir la circulación, la prevención y atención del control, la obligación de la población a colaborar. Menciona la ley de emergencia que no pueden haber despidos. Yo creo que todo esto es importante que el pueblo salvadoreño lo sepa. Dice también que incluso todavía no hemos llegado a eso. Pueden haber profesionales que pueden ir a trabajar, los puede llamar el gobierno ad honorem. Todo esto está contemplado en la ley de emergencia. Dice también que se suspende el tema educativo, el sistema educativo por 30 días. Hay una suspensión para todos aquellos empleados públicos que no sean directamente necesarios, y es lo que hemos estado viendo. Se menciona aquí cómo debe actuar la PNC. Ojo con esto, señores, aquí está la ley, lo dice, cómo debe de actuar la Fuerza Armada también. Hay una suspensión de procedimientos administrativos y judiciales, que era importantísimo por todos los temas que se estaban planteando. Hay también un tema en cuanto al incumplimiento de contractuales y mercantiles. O sea que dimos una ley bastante amplia al gobierno. Menciona lo del informe que debe presentar el ministro de Gobernación, informe que también debe de presentar la Fuerza Armada y la PNC cada 15 días, autorización del ministro de Hacienda para recursos. El ministro de Hacienda puede, de hecho el ministro, estamos viendo, ya vamos a hablar de los famosos 2.000 millones, el ministro de Hacienda está autorizado por la ley de emergencia a buscar recursos incluso afuera, que después los traiga y realmente se presenten ya las iniciativas, y lo ha estado haciendo el ministro según nos ha comentado. Hay también, por supuesto, se autorizó que pudieran haber transferencias entre las diferentes instituciones y que eso se llevara a la Asamblea y que se iba a atender con la emergencia requerida. La contratación directa, que después de todo esto se presentó otro decreto en el cual la contratación directa usted necesita 3 ofertas. Después le aprobamos a este gobierno una contratación directa ya sin 3 ofertas, sino que directa. ¿Por qué nos dijeron? Mire, tenemos 300 ventiladores en Brasil, necesitamos comprarlos hoy mismo si es posible, y les dimos el decreto. O sea que le hemos venido dando definitivamente al Ejecutivo todas las herramientas. Después entramos en una discusión seria en cuanto a y le dimos la ley de restricciones, ley de restricciones a la libertad de tránsito, a reunirse y al cambio de domicilio. Aquello que si usted está enfermo, llega la policía y le dice, mire, véngase. Aquellos que han incumplido, que pasaron por puertos ciegos y que estaban en su casa, la policía, esta ley les ha permitido poder actuar al gobierno de esa forma. Estas 3 restricciones yo creo que es importante. Pero hemos seguido dando varios instrumentos, y es bueno que el pueblo lo sepa. Dimos, por ejemplo, la ley de teletrabajo. En estos momentos funciona perfectamente, es un instrumento para modernizar las instituciones públicas y privadas, autónomas, utilizando tecnologías de información y comunicaciones. Dimos también, fíjese bien, ya lo mencionaba, una ley transitoria para el pago a cuenta para las personas dedicadas al turismo
aquellos que iban a pagar hasta $25,000, esos perfectamente se les ha diferido esa renta. Y para personas naturales, en general, todos aquellos que iban a pagar hasta $10,000, también se les ha diferido para que perfectamente pudieran, a partir del 31, son 2 meses, puedan comenzar a pagar estos impuestos. Bueno, también dimos realmente, que creo que es importante lo que ya mencionaba, todo aquel decreto que ya está aprobado, por supuesto. Yo hablaba de las propuestas que presentamos, pero lo que ya está aprobado, aquello para poder diferir el pago de la energía eléctrica, el pago de toda la distribución, la generación. Dimos una prórroga también para el tema de internet, telefonía. Dimos una reforma a la ley del consumidor. Fíjense qué interesante. Le planteamos que el consumidor perfectamente podría en un momento determinado fijar incluso precios. Todo eso está aprobado realmente. Todas estas acciones que usted me ha dicho son las que están prácticamente vigentes hoy. Aprobadas ya. Una realmente, y estoy terminando ya. Hubo también, por supuesto, una modificación al arancel para que pudiera ingresar aquí frijol, para que pudiera ingresar harina de trigo, para que pudiera entrar el maíz, las hortalizas, o sea, todas estas cosas, entre otros elementos. Dimos la ley de compra en línea. Mire cuánto hemos hecho. Pero todo esto lo hemos hecho en la Asamblea. La pasada gestión, porque si empezamos a recapitular un poco de la gestión. Ahorita. De la compra en emergencia. Línea, también, en esta emergencia hemos dado la ley en línea. Yo creo que es importante decirle al pueblo salvadoreño todo lo que hemos venido justamente aprobándole, porque creo que es fundamental. Realmente. Y terminamos. Es bueno dejar en claro si es cierto o no es cierto que hay una oposición por oponerse al gobierno en mire todo lo que hemos aprobado. Aprobamos también para que todas aquellas zonas francas que no lo pueden hacer en tiempos normales pudieran donarle al gobierno. Dijeron, mire, hay empresarios de zonas francas que nos dicen, mire, nosotros podíamos donarle. Bueno, aprobémosles también para que ustedes puedan perfectamente. Arena quiere que le aprueben la comisión interinstitucional que usted planteaba. ¿Bajo qué términos? Quisiera un poco, vamos a dejarlo ahí. Y al final tenemos en discusión el tema de los 2.000 millones de euros. La solicitud que nos ha planteado justamente el gobierno de los 2.000 millones. Don Mario, dicen que el que habla de último también tiene ¿el qué? Bueno, el derecho a pegar 3 veces, no solo 2 veces como el primero. Antes, Ernesto, nada más quiero aprovechar un minuto de este tiempo en el que me corresponde exponer para denunciar el cobro de algunas casas comerciales, quiero comenzar por ahí, que están acosando a sus clientes por el retraso en los pagos. Voy a omitir el nombre de estas casas comerciales, de estos almacenes que están hablándole a los salvadoreños que al menos en la zona de mi departamento me están trasladando este tipo de situaciones que son bastante preocupantes. El acoso es igual al que se genera en tiempos normales, es decir, hay un acoso constante contra la población por parte de estos almacenes, exigiendo sus cobros. ¿Existe un mecanismo de poder revertir esto a partir de lo que se ha aprobado en las últimas horas? Existe la ley de emergencia. Contrariando las disposiciones establecidas por el Ejecutivo que tienen como base la ley de emergencia. Por otro lado, también empresas privadas, constructoras que cobran ellos particularmente el servicio de agua potable a sus habitantes, también están incurriendo en este tipo de situaciones. Y lo preocupante es que cuando la gente le dice que están en emergencia, ellos aducen no saber nada de eso y ellos dicen de que esa situación pues no es aplicable para ellos. Así es de que ese es mi llamado. Y por último también hay bastantes quejas por parte de los alcaldes de que se identifican a través de los ciudadanos a algunas personas que aparentemente han entrado por puntos ciegos y se está trabajando en esa situación. Lamentablemente la ciudadanía no quiere colaborar, es decir, la información que se consulta por parte de las autoridades
tanto autoridades policiales como de salud, pues definitivamente nunca se cuenta, o en muy escasos casos se cuenta con la colaboración respectiva, y eso es preocupante. Quería manifestarlo, Ernesto, porque eso preocupa y afecta directamente a la población. Ahora, escuchaba con detenimiento el planteamiento del diputado Carlos Reyes y parece ser que gracias a Arena la emergencia la estamos manejando definitivamente de una forma eficiente. Yo quisiera preguntarle de verdad, ¿pero es cierto eso? ¿por qué hasta este momento, todo lo que ha manifestado requiere de un elemento muy importante, requiere de un elemento para poder, determinante para poder sacar adelante al país, y son los recursos? Son los recursos. Y definitivamente es urgente, y nosotros, y desde ya voy a comenzar a plantear nuestra preocupación, que la tenemos pues desde el inicio de la semana, habiendo escuchado los planteamientos del ministro de Hacienda, habiendo escuchado los planteamientos del secretario privado de la presidencia y también del asesor jurídico de la presidencia, que han manifestado la necesidad de que el gobierno pueda contar con los suficientes recursos para enfrentar esta emergencia. Y ya estamos a jueves, y si no hay un entendimiento este día, y si no están los votos necesarios este día, prácticamente vamos a perder la oportunidad de aprobar esos recursos que, como lo decía la diputada Urbina, son sumamente necesarios para que el gobierno pueda ejercer, ¿verdad?, todas las actividades en torno a esta emergencia. Don Mario, ¿por qué se le está dando vuelta a tanto? Dice, es la percepción de la población, cuando la emergencia la tenemos no ya, sino encima, ¿no? Pues definitivamente, y yo con mucho respeto lo voy a manifestar, esta pregunta, Ernesto, no la deberíamos de estar nosotros respondiendo como grupo parlamentario de Gana, porque desde el principio hemos estado anuentes al llamado que ha hecho el presidente a través de sus representantes también para efectos de la aprobación de estos recursos. El problema es de que el día lunes yo no pertenezco a la Comisión de Hacienda, sin embargo, el diputado Guadalupe Vázquez es el presidente de dicha comisión y nos pone al tanto a nosotros de las situaciones que se dan en la comisión. Yo entendía que el día lunes hasta ya se había votado el dictamen para efectos de la aprobación de estos 2.000 millones, porque existió la posibilidad de que se aprobaran hasta 5.000 millones por el planteamiento que hacía el gobierno a través del presidente de la República y de sus representantes. Sin embargo, esto no contó en su momento con el respaldo necesario en la Comisión de Hacienda, y hubo un entendimiento para efectos de que fueran aprobados 2.000 millones de dólares para poder atender la emergencia. Claro está, se pusieron algunas condiciones, y quiero manifestarlo con la transparencia que se debe de manejar este tema. Las condiciones se han puesto por parte del partido Arena, en el entendido de que de estos recursos se estableciera un porcentaje del 30% para que fuesen ocupados, para que este dinero fuese ocupado por las municipalidades, y el mecanismo que se iba a emplear para que llegara a las municipalidades este dinero eran los mecanismos que se ocupan para el establecimiento del FODES. Es decir, se han venido poniendo
alguna serie de condiciones y el día lunes, insisto, se votó por este dictamen. Aparentemente el martes estaría ya aprobado en esa convocatoria que se hizo, pero no sin embargo, y con el desconocimiento de el presidente de la Comisión de Hacienda, se comienzan a redactar situaciones diferentes a lo ya votado el día lunes para efectos de su aprobación aparentemente el día martes, y ahora pues se ha modificado la propuesta de decreto y se comenzó a establecer, Ernesto, y de este tema hay que hablar definitivamente, se comenzó a establecer la posibilidad de que se creara un comité interinstitucional, si le podemos llamar así, definitivamente, con facultades sumamente amplias en torno a la disposición y a la ejecución de este recurso, que prácticamente y por establecimiento constitucional le corresponde al gobierno desarrollar su ejecución, su manejo y su distribución. Porque mientras se tiene esta discusión acá en el país y que todo el mundo está preguntándose, bueno, ¿qué está pasando? Si estamos viendo un problema a nivel mundial, ¿por qué sigue todavía esta discusión? Sé que en el fondo hay elementos que son los que vamos a discutir. En Estados Unidos, desde luego, dan 2 billones, se aprobaron ayer para combatir el coronavirus en los Estados Unidos. Correcto. Y hubo debate, pero discusión, definitivamente. Un debate, sin duda alguna, que tenían que ver con aspectos o mecanismos de transparencia. Estoy de acuerdo. Y ya se aprobaron. Tienen la palabra los tres. Bueno, Ernesto, yo creo que también a partir de lo expuesto en esta entrevista hay que tener algunos elementos para hacer precisiones. Es decir, estamos hablando de un financiamiento extraordinario, que es un financiamiento bastante alto, y hay que reconocerlo para la economía de un país como el nuestro, para las condiciones en que este país se encuentra. Y yo creo que en eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero tenemos una emergencia también que claro, en ese marco también de la emergencia, entonces el alcance de esta movilización de recursos, porque esto ahorita lo que estamos hablando es de movilizar los recursos, que pueden ser por 2 vías, y en eso hay que ser muy transparente con la población. Estos son recursos públicos y la población debe saberlo. Uno es la vía de crédito, que es una modalidad que puede ser la más recomendable en este momento en razón del costo que puede tener ese financiamiento, que en este momento es ya en los mercados internacionales muy alto. Y también la otra modalidad es la de títulos valores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver en este ámbito? Bueno, ¿cuál es la modalidad? Si es la modalidad de títulos valores, es de una sola votación de 56 votos, y si es de créditos, estamos hablando, como dice la Constitución, de 2 votaciones, una aprobación y la otra ratificación. Eso tiene que quedar muy claramente estipulado. Por otro lado, la Constitución y todo el marco normativo precisa que tenga una definición clara de para qué va. No puede haber un endeudamiento si no está claro los destinos que van a financiarse con eso. No se puede de alguna manera hacer una generalidad. Sobreentender que la emergencia es saber que puede comprarse. Usted no puede hacer una bolsa para multipagos, digamos. Usted tiene que definir, va para la emergencia sanitaria, va para la atención a las familias vulnerables, a los hogares vulnerables que requieren una transferencia económica. Usted tiene que definir esa parte. Bajo la línea de que los alcaldes reciban parte de ese beneficio, ¿cierto? En ese sentido, Ernesto, nosotros no vemos eso como que eso fuera una condicionante. Eso es un elemento esencial que ya le determina la ley que usted lo debe de colocar en cualquier mecanismo. Y en el caso de los gobiernos locales, mire,
Yo creo que todos estamos conscientes de esto. Los municipios, los 262 municipios están enfrentando esta emergencia igualmente en los territorios sin recursos. Tienen los recursos ordinarios y hay que hacer llegar también recursos a los municipios porque ellos son la primera línea de atención a los hogares, a las familias, a la población. No podemos ignorarlo, no podemos decir los municipios que no hagan nada. No, en realidad el gobierno local tiene una función sumamente importante. En ese sentido, eso forma parte también de todas esas áreas a las que se debe dirigir este financiamiento. Y eso lo hemos planteado con toda claridad desde nuestro grupo parlamentario también. ¿Y cómo se asimila dentro de la negociación o las pláticas este planteamiento? Queremos decir algo, Ernesto. Mire, y hemos sido muy claros y decir, los recursos que van para las municipalidades, así como lo que va para la población directo en ayuda económica, deben ser transferencias directas. Es decir, no deben tener intermediarios de ningún tipo, debe ir directamente. Por eso hasta hemos dicho los criterios establecidos en lo de la ley de FODES es lo que podría contribuir para definir una distribución de este recurso. Yo creería que en ese ámbito, Ernesto, hay que decir, mire, cuando usted precisa establecer el destino, los mecanismos para un presupuesto extraordinario, eso debe quedar consignado en el decreto. Y nosotros creo que en eso no debería haber dificultad. Y yo creo que también aquí hay un punto que no debería de ser dificultad en este momento de la aprobación. Y es el hecho de cuáles mecanismos de supervisión, de verificación, de contraloría pueden existir. Y hay que establecer, bueno, cuáles son las modalidades. Vamos a hablar de la comisión. ¿Qué piensan ustedes? Este tipo de recursos, por ejemplo, deben ser transparentes. No puede haber una situación que dé lugar a dudas por todo, porque es un recurso público, porque es justamente un recurso para la emergencia. La población debe saber hacia qué va dirigido. Y yo quiero decirle esto, Ernesto, si me permite un minuto. Es tan importante, ¿por qué? Porque es un recurso público y que además va a ser un recurso muy caro pagado por la población salvadoreña. Eso también hay que decir. Vamos a discutir estos puntos cuando regresemos. Les invito, por favor, a tomarse el tiempo prudencial en su exposición para que vayamos de alguna manera desglosando aquellos aspectos medulares de esta discusión legislativa que les agradezco a nombre de todo el país, que tengan esa responsabilidad, como lo han hecho esta mañana, de venir a aceptar, dialogar de cara a la población sobre esta discusión que sin duda alguna tiene a todos bajo la mirada. Es decir, estamos el día de ayer, por cierto, voy a presentárselos acá en pantalla. El día de ayer ya todos conocemos, las autoridades de salud dieron a conocer que en el país ya tenemos la cantidad de 13 salvadoreños infectados con COVID-19. Vamos a ver si podemos tener esa información de primera mano. Ahí está, precisamente porque de alguna manera esto representa como uno de los aspectos que sin duda alguna representan la necesidad de atender la emergencia. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Tenemos 4 nuevos casos, 2 de Estados Unidos, 1 de Canadá y 1 de Guatemala. Están estables, fueron llevados al hospital para su atención. Eso es parte de lo que tenemos de primera mano, que el día de ayer en horas de tarde, noche, se dieron a conocer. Así es que gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes nos la formulen a través de sus cuentas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted, gracias mil. Vamos a continuar conversando con Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena, Yancy Urbina, diputada del FMLN y vicepresidenta de la Junta Directiva, y también Mario Tenorio, diputado del Partido Gana. Carlitos,
¿por qué ustedes no están de acuerdo que sea el gobierno directamente quien tenga el control del manejo de estos 2.000 millones de dólares que está solicitando, por no decirlo así, de los 5 que también estaban en discusión? Bueno, es que hay que explicarle al pueblo salvadoreño que estamos ante una pandemia. Yo creo que eso es importante. Y aquí hay varios elementos como los que yo he planteado que hemos ido aprobando y es importante decirle al pueblo salvadoreño. Voy a darle algunos datos. Fíjese, Ernesto, que nosotros en la ley de emergencia dijimos pueden hacerse transferencias entre instituciones. En el presupuesto que sacamos en diciembre, le autorizamos al gobierno emitir títulos valores por 645 millones de dólares. Pregunto, ¿ya los fue a gestionar? Porque eso los tiene autorizados. Una vez los tenga, los transferimos para esta emergencia. Primer pregunta, 645 millones. O sea, no es una cantidad pequeña. Perfectamente lo podíamos ver transferido mientras terminábamos de afinar todo este decreto que yo ya voy a explicar. Cuando aprobamos la ley de emergencia y la ley de restricciones, hubo una iniciativa de aprobar 30 millones de dólares y decirle, de la Asamblea Legislativa, decirle al Ejecutivo, mire, aquí tiene ya 30 millones. Adivine qué, ¿sabe por qué no se aprobó? Porque no había ni un diputado de Gana. Se fueron todos. Entonces yo creo que seamos serios en estas cosas. Y no se aprobó. Se aprobó la ley de emergencia, la ley de restricciones y se fueron todos. Y resultó que se hizo la propuesta, se habían ido también de varios, incluyendo de mi partido, se habían ido varios, y entonces no alcanzaron los votos. Yo creo que es importante. Ahora bien, nosotros hemos hecho propuestas concretas en cuanto a esta solicitud en la Comisión de Hacienda. Yo personalmente la hemos hecho y creemos que, mire, 2.000 millones de dólares es que comience a contar, amigos salvadoreños, es que comienza con 1 millón, llega a 500, llega a 900, llega a 1.000 y luego comienza a contar nuevamente. Es una cantidad enorme de dinero, pero estamos conscientes que estamos en una emergencia y que hay que aprobarle fondos al gobierno. ¿No confían ustedes en el gobierno para el manejo así tan abierto? No, sí confiamos. Lo que creemos es que hay que ayudarle al gobierno. Y en la Comisión de Hacienda, estando el ministro de Hacienda, este servidor el lunes hace una propuesta y dice, mire, nosotros creemos que al gobierno hay que ayudarle. No para que realmente tengamos y para estar, sino que podemos ayudarle, y para poderle ayudar creemos que es necesario poder realmente que haya una contribución, y este fondo realmente podría al final ser manejado por supuesto con el gobierno, pero con ayuda de otros actores. Y estuvo de acuerdo el ministro de Hacienda, estuvieron de acuerdo todos los partidos políticos. Resulta que, y dijimos, mire, comience a redactar entonces estos 2.000 millones, comiencen a redactar el dictamen. Nos reunimos el martes para terminar de afinarlo y lo aprobamos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Llegamos a la Comisión de Hacienda, llega el presidente de la Comisión de Hacienda y dice la comisión, miren, formemos una subcomisión aquí pequeña en la que estén todos los partidos políticos para redactar el dictamen. Ahí estaba el presidente de la Comisión de Hacienda, que del partido Gana. De repente se levanta, de repente se va. Entonces ahí uno ya comienza y comenzamos a ver todo este tipo de declaraciones. Pero ¿qué sucede? O sea, digo... Definitivamente, yo quiero explicar una cosa. Y la diputada Urbina no me va a dejar mentir en este caso. Y si yo no tuviera conocimiento de esa situación, no lo estuviera expresando de la forma en que lo voy a expresar, Ernesto. El diputado Reyes ha hecho alusión a los 30 millones en donde se manifiesta que no los aprobamos porque no estábamos ningún diputado de Gana en el pleno. Yo le quiero decir al diputado Reyes, ya lo debería de saber a estas alturas, con más de 20 años de estar como diputado en la Asamblea Legislativa. Estos 30 millones eran producto de los 50 millones que el gobierno de Japón donó para efectos de que el gobierno de El Salvador los pudiera ocupar en alguna eventualidad como esta esta que estamos pasando, de la emergencia. Yo consulté con el ministro de Hacienda para efectos de preguntarle si se requería votación para la aprobación de esos recursos, y el ministro de Hacienda me manifestó con toda claridad y apegado a la ley que no se requería votación porque el mismo estado de emergencia, la circunstancia de la emergencia,
faculta al gobierno para poder ocupar parte de esos 50 millones que son una donación de JICA para ocuparlos por el gobierno de El Salvador, y no se requería que se votara para empezar a utilizar esos recursos, porque el mismo estado de emergencia facultaba al gobierno para su utilización. Esas fueron las razones. Entonces, definitivamente, aquí que no se venga a decir de que porque no estaba Gana, no se aprobaron esos 30 millones, porque definitivamente esa es una total ignorancia al procedimiento que establece la ley en los casos de emergencia. Lo que pasa es que como no estuvo, a lo mejor no se dieron cuenta, pero yo sí quiero decirle y quiero plantearle, el decreto planteaba que podían ser de 2 fondos, pero también podía ser de transferencias, o sea, de lo que hemos estado hablando. O sea, yo hay que decirle la verdad al pueblo salvadoreño. Pero mire, Ernesto, lo importante de todo esto es que se dijo, miren señores, se puede perfectamente crear un comité, y nosotros, fíjese que hemos planteado al pueblo salvadoreño, mire, podríamos crearle un comité. En primer lugar, y quiero decirle que lo hemos planteado en la comisión y hoy vamos a hacer otro planteamiento. Esperamos que hoy, ahora que va a haber realmente plenaria, podamos también ponernos de acuerdo y vamos a hacer un planteamiento. En primer lugar, este comité, hemos dicho, mire, que exista este comité y que tenga mayoría el gobierno. Que tenga mayoría, como los consejos plurales. Esas son de las cosas que hemos estado planteando y que vamos a hacer, incluso vamos a plantear hoy. ¿Quiénes lo van a conformar? Oiga bien que nos lo van a conformar. Primero, ¿por qué la UCA y no la Universidad de El Salvador? No, a eso voy. Fíjese bien. Oiga esto. En primer lugar, un coordinador que esté nombrado por el presidente de la República. En segundo lugar, vamos a proponer hoy esta mañana. Esta es primicia. Y nosotros queremos, porque queremos ayudar en este tema. Esto es importante. Vamos a proponer que estén 5 ministros. 5 ministros del gobierno. Entonces ya usted va sumando, lleva 6 miembros ahí definitivamente. Y luego vamos a hacer el coordinador propuesto por el presidente de la República. Que estén ahí 5 ministros. Además de eso... Estamos hablando de 6. Ya estamos hablando de 6. Además de eso, que hayan otros 5 representantes. Que haya un representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Que haya un representante también de la micro, pequeña y mediana empresa designado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que haya un representante de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que haya un representante de la Escuela Superior de Negocios, que haya un representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. O sea, estaríamos hablando de que aquí van a haber 11 personas teniendo el control del gobierno. ¿Por qué? Y no quiero menospreciar a la UCA ni a la ESEN. ¿Por qué no la Universidad del Salvador? Quien ha estado presentando propuestas. Fondos públicos, ¿no? Óigame esto. Estamos hablando de fondos públicos. Por supuesto, estamos hablando y nosotros hemos dicho, mire, creemos que la Universidad Centroamericana ha estado presentando propuestas más directamente más relacionadas con estos temas, y entonces nosotros creemos que es importante una propuesta concreta su esta participación. mañana que conocemos de primicia. Luego de esto, es que hay una flexibilización para que la comisión sea 6 miembros del gobierno y 5 de los organizaciones o instituciones. Voy a tener que decirlo aquí, voy a tener que decirlo acá. ¿Por qué no la Universidad Nacional? Usted lo preguntó, tenemos todo el respeto, todo el cariño. Yo me gradué de la Universidad Nacional, de todo el cariño y todo el respeto a la universidad, pero lastimosamente nos dimos cuenta que su rector, su máxima autoridad, había entrado por un punto ciego y estaba en cuarentena, y entonces ¿quién debe dirigir para buscar los miembros y todas estas cosas? Entonces, yo creo que es importante decir, y creo que es fundamental, y que estamos planteando. Estamos planteando varias cosas, mire, en la creación realmente de este fondo, porque creo que es fundamental, en primer lugar, decirle al pueblo salvadoreño qué es lo que realmente va a utilizar, por ejemplo, y ya hablaremos de las competencias que tendrán este comité, hacer un presupuesto extraordinario, presentárselo al Ejecutivo, darle seguimiento, darle supervisión, que creo que es importante. Será aprobado en la Asamblea Legislativa. Cada vez que este presupuesto extraordinario se vayan consiguiendo fondos y se lleve a la Asamblea Legislativa, se requerirán 56 votos, que creo que es fundamental. Pero hay temas aquí que es importante. Se está creando un fondo que yo creo que es fundamental. ¿Y para qué se va a utilizar este fondo? Hay un 70% que se va a ocupar prioritariamente para atender la emergencia sanitaria. Pero además se podrá, oiga esto, importante pueblo salvadoreño, y que quede bien claro en esto,
asignar para el programa de transferencias monetarias directas a hogares económicamente vulnerables. Lo que se ha hablado de que se va a dar $300 a las familias, aquí se le está autorizando, porque se dijo allá, pero no había autorización, no había ley, y ahora se está permitiendo que se vaya a buscar, porque lo que se está planteando es crear este fondo de hasta 2.000 millones para que el ministro vaya y pueda conseguir títulos valores. ¿Qué son los títulos valores? O sea, lo que le permite al gobierno, a través de este instrumento y de préstamos, llegar y tener estos 2.000 millones de dólares. Con esto, además, que pueda hacer transferencias, oiga bien, primero que se utilice para la emergencia, que es importante. El 70% para la emergencia y el 30%. No, ahí voy, espéreme. El 70% va para emergencias, fíjese bien, pero además para hacer transferencias, para cubrir deficiencias de ingresos del presupuesto. Al ministro nos ha dicho con toda claridad, mire, 1.400 millones de dólares para la emergencia. Para emergencia y para pagarle a la gente, darle esa entrega monetaria. Para cubrir deficiencias, porque no le está entrando todo el dinero, la gente no está pagando. Nosotros mismos hemos dado una prórroga para la presentación de la renta. Y además de esto, ¿por qué es importante esto, Ernesto? También se podrá utilizar para este fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas, para financiar productoras agrícolas de granos básicos y caficultura nacional, para un programa de subsidio de pago de planillas empleados que sean afectados por la declaratoria de emergencia nacional y cuarentena y sus efectos, entre otros. Y además, el otro 30%, ¿quiénes son los que están, pueblo salvadoreño? El gobierno dicta las políticas generales, pero usted vio ayer un alcalde diciendo, señores, aquí no tengo agua, el alcalde de Soyapango, aquí tenemos grandes dificultades en todo el país. Ese otro 30%, en la cual todos los partidos políticos han estado de acuerdo, el ministro de Hacienda ha estado de acuerdo, el gobierno ha estado de acuerdo para que vaya directamente esa transferencia a las alcaldías y puedan enfrentar esta situación difícil que están viviendo los salvadoreños. 30% para las alcaldías, esa es la propuesta. Esa es la propuesta que se está planteando. ¿Qué piensan? Bueno, al principio, la verdad... ¿Le sorprende la propuesta ahora que está planteando? Yo entiendo que eso lo arreglaron, eso se llegó a un entendimiento el día de ayer por la tarde. ¿Pero es bueno o es malo? Y el diputado Reyes lo sabe, pero esa no era la propuesta original. Claro. Él habla de decirle la verdad al pueblo salvadoreño, y la verdad es de que la redacción que se planteó en la Asamblea Legislativa el día martes era de desarrollar este comité con 13 elementos y solo con 5 elementos propuestos por el gobierno. Los demás, a excepción de la UCA, amigos del Partido Arena. Era un club de amigos que estaban proponiendo pero yo bien creo con que es instituciones afines a Arena. Es importante lo que está y no mencionando. Podemos dejar, yo no lo interrumpí, diputado Reyes, no podemos dejar de manifestar eso. Afinidad de FUSADES, brazo político de Arena, afinidad de la NEP con sus representantes que son más políticos que los propios diputados de Arena, afinidad por parte del ESEN, afinidad por la micro y pequeña empresa, por y la ahora UCA también, yo no he dicho la UCA, por eso la excepcioné desde un principio, diputado Reyes, y ahora se está conformando, porque se había propuesto, con la incorporación también de 2 representantes de Comures, en este caso alcaldes. Esa era la propuesta original, entonces, de 13 elementos, y que iban a tener ellos la decisión y la facultad para poder ejecutar estos recursos, para poder decir, este dinero va a ir para tal parte, dinero va a ir para tal parte. Pero eso ya quedó en el pasado por la propuesta. Hasta ahora lo conocemos, pero habría que ver más tarde, Ernesto, si no salen con otras peticiones que vengan a interrumpir el uso y la aprobación de estos recursos de manera más rápida. Se les ha estado diciendo hasta la saciedad que cada día que pasa
pues prácticamente ese dinero se encuentra mucho más caro A eso digo. en el mercado internacional, pero aquí como que no entienden esa situación. Ok, a eso vamos a ir con Varias terapias. Yo creo que, mire, ya le voy a dar. nuevamente hay que aclarar al pueblo salvadoreño. ¿Cuántos miembros dijo el diputado? 13. Hoy no van los 2 alcaldes. ¿Y cuántos miembros tiene ahorita? 11. Es que por favor. ¿Y quién tiene más alcaldes? Ese si hubiera sido un representante de Arena, a lo mejor los 2. Somos 139 Sí, porque alcaldes. los alcaldes quedan fuera. Al Entonces, principio los alcaldes quedan estaba fuera. Comures dentro y de mire, la propuesta. aquí que no se asuste nadie, porque yo le quiero decir, la primera propuesta fue de 2.000 millones a 0% de interés. Y ahora el ministro nos está hablando de interés de 2 dígitos. Después una propuesta de 5.000 y después han aceptado la de 2.000. Es que de esto se trata. Justamente de esto se trata, de que podamos llegar a entendimientos. Y yo de verdad, ese es el llamado que estamos haciendo justamente en esta mañana, que lleguemos a entendimientos. Mire, la gente le urgen estos $300 y nosotros vamos a darle la ley para que se le puedan dar. Yo creo que eso es importante. El punto es que hay un desgaste más de lo que tiene la clase política ahorita, porque lo que se percibe es precisamente de que están de alguna manera obstaculizando lo que a criterio de muchos se está viendo como positivo. Ahora, la contención sí es importante. Pues sí, pero eso que se lo responda Ernesto, verdaderamente los partidos o el partido político, el partido político que está obstaculizando esto. Como gana, nosotros siempre hemos estado manifestándole a la población de que nuestros votos ahí están para poder aprobar este recurso. Mire qué interesante. ¿Sabe cuántos votos tenemos nosotros? 37. Y para esto necesita 56. Y es que no se puede. Lo que tenemos que hacer es que ponernos de acuerdo, hacer estos planteamientos con toda la seriedad que creo que es importante, que hay que hacerle al pueblo salvadoreño. Pero lo más importante, lo más fundamental, mire, estos son fondos que vamos a pagar. Es más, si aprobamos esa ley para los 2.000 millones, hay que, óigame bien, hacerle reformas o derogar. Van a hacer reformas lo que está planteando el gobierno, la ley de responsabilidad fiscal. Sí, es el porque nos 24, disparamos en lo que iba a hacer. Y lo más importante, mire, que en esto exista transparencia. Si eso es lo que queremos, que exista transparencia, que le estén informando al pueblo salvadoreño, que le estén diciendo en qué se está ocupando hasta el último centavo, porque usted, pueblo salvadoreño, usted y yo y todos los salvadoreños vamos a pagar estos 2.000 millones. Y lo que queremos es que se ocupe de forma transparente y que le llegue de verdad realmente a los más necesitados de este país por esta pandemia mundial. Voy a hacer una pausa. Cuando regrese su punto de vista con relación a esta propuesta que ahora plantea, ¿qué les parece a ustedes? El dinero ¿qué pasará, Ernesto, si al fin tenemos el dinero y ya no hay equipo médico necesario? ¿Qué vamos a hacer con el dinero y no tenemos los equipos para atender la emergencia? Hay algo elemental en todo esto y lo quiero hacer a título de todos aquellos empresarios que están también sacrificando parte, digamos, o que están dando su aporte para poder contener los salarios de los trabajadores, aún no trabajando, ¿verdad? Y aún estando ellos en su casa. Hablaba de una propuesta de un fondo especial para pagar planillas de los empresarios. Ese elemento es bien importante si lo queremos ver desde el punto de vista de que sea para poder subsidiarle por lo menos 2 meses a aquellas empresas la planilla, a efecto de que no vayan a haber recortes laborales, recortes de plazas de trabajo de aquí a 2 meses. Yo creo que ese es elemental, hay que ponerle atención muchísimo a eso. Me voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, a usted por estar pendiente de nuestra señal. Muchísimas gracias, regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero decirles que me siento contento, satisfecho de toda la participación de ustedes a través de las redes sociales. Qué bueno, participen, hagan las preguntas. Todas las que están haciendo y salen precisamente de la discusión y el análisis que estamos haciendo con nuestros invitados. A ver, Yancy Urbina, pareciera ser que el FMLN como que está un poco al margen de lo que podría ser este entrampamiento que hay por estos $2.000 millones.
Al margen no, Néstor. Digo, nosotros hemos estado activos en la Comisión de Hacienda. Al margen del entrampamiento. Nosotros no somos parte de ese esquema de negociación del gobierno con otros partidos. Me da la eso razón está claro. con ese planteamiento. Nosotros no formamos parte de ningún esquema de negociación. Eso es estar al margen de esa negociación. Nuestra negociación paralela. Porque lo que nosotros sí hacemos y participamos muy activamente es en la Comisión de Hacienda, que es el lugar donde se está discutiendo esto. Sí. Ahora, yo le quiero decir esto, mire, hay sobre el destino, todo ese enunciado que ha hecho el diputado Carlos Reyes, hay varios días de discusión en la comisión. Ese es un tema que venimos discutiendo, hay aportes en torno a la atención a la emergencia, eso coincido. Nosotros tenemos también la propuesta con relación a los alcaldes, es decir, ese es un tema que tiene diría yo, una identificación en la que podrán coincidir varios, muchos. El tema de la micro pequeña empresa, cómo incluimos a la producción agrícola, porque mire, aquí hay un tema importantísimo que no hemos hablado también, pero es el área agropecuaria, cómo contribuye, cómo asegura la seguridad alimentaria de la población en los próximos meses. Este no es un tema que va a terminar en el momento en que se apruebe el presupuesto, en que se apruebe el financiamiento. No, el tema de la atención a la emergencia y los derivados que esto va a tener requiere un gran tema. ¿Está de acuerdo con esa propuesta en la que ahora se plantean 6 miembros de gobierno y 5 de las instituciones ESEN, UCA, Cámara de Comercio, que es la MIPYME, FUSARES y ANEP? A nosotros no nos gusta el hecho de que la empresa privada esté metida directamente en este manejo de toda esta información. Eso no representa la sociedad salvadoreña. Podría tener otro tipo de representación. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con los productores? ¿Por qué los productores agropecuarios no están allá? ¿Por qué no tenemos una cantidad de representantes de entidades que son expertos también en el manejo de la finanza pública, que como es el caso, por ejemplo, de ICEFI, el NIM, que ahora también participa mucho acá en El Salvador? Es decir, hay instancias que podrían ser idóneas también para integrar un mecanismo de contraloría, un mecanismo de supervisión, que eso forma parte también de lo que ha expresado ya nuestro grupo parlamentario, nuestro partido. Si ustedes se revisan la conferencia que dio nuestro secretario general, lo incluye en el sentido de decir un mecanismo de supervisión, un mecanismo de contraloría donde la sociedad civil también pueda tener una opinión al respecto. Ahí podría haber otro universo de entidades que pudieran estar participando. Ahora, los mecanismos de contraloría, ¿qué es lo importante en esto, Ernesto? Yo creo que nosotros sí vemos importante el que hay un mecanismo de contraloría, que hay un mecanismo de transparencia, de supervisión en estos recursos. Son recursos extraordinarios. Ya tenemos un presupuesto un poco abultado de más de 6,000 millones de dólares, y usted tiene un presupuesto adicional extraordinario que va a requerir otro tipo de tratamiento. En ese ámbito, un mecanismo de contraloría, un mecanismo de supervisión es recomendable. Pero hay un elemento también importante en esto, y es que toda esa información debe garantizarse que sea información pública, que esta información no pueda declararse bajo ningún concepto información en reserva, información que no puede consultar la población. Esto debería de ser tan transparente como que esto debería estar en línea, en disposición para que todo el pueblo que quiera conocer de acuerdo lo pueda revisar. Con esta... Nosotros en esa composición que ha mencionado el diputado Reyes, vemos que quizás estaríamos en la disposición de examinar cuál es esa composición. Porque ese tema desde el sector privado, perdón, diputada. Claro, le estoy expresando también que no vemos en eso una representación equitativa. Por ejemplo, del sector agro que adopta medidas durante la emergencia y que de alguna manera están un poco preocupados, y de hecho lo estamos. Y en ese ámbito usted tiene razón, es decir, por ejemplo, podría haber otra participación más plural, de un pensamiento más plural en el tema económico,
en el ámbito programático, es decir, ahí usted mismo, académico, usted mismo dice, ¿por qué no la Universidad de El Salvador? ¿Por qué no incluimos otras entidades que pudieran estar? Ese mecanismo, muy, digamos, pero si eso es la negociación que ha llegado el gobierno con ellos, le quiero decir esto. Sí. Circuló en la Comisión de Hacienda una versión también de decreto que envió el gobierno con esos elementos del día lunes. O sea, el gobierno estaba en eso. El gobierno no es que no haya tenido conocimiento, después nosotros no sabemos por qué no estaban, digamos, de acuerdo con el mecanismo y también con el contenido, porque ahí circuló el ministro de Hacienda el día que llegó con una propuesta de redacción que ya incluía ese mecanismo y que ya incluía también una parte de esos integrantes, ¿verdad? Evidentemente ahí ha habido una discusión. Carlitos, ¿Quiénes van a ser los más afectados en este tema? El pueblo salvadoreño, los estratos más bajos, eso es lo más difícil. Nosotros en este decreto estamos planteando, incluso en los miembros de este comité, ¿quiénes van a estar ahí? Ahora, ¿por qué un representante de la micro, pequeña y mediana empresa. Y cuando se habla de, por ejemplo, de la NET, mire, en la NET yo espero partidistas decía que son aliados partidistas, no estoy diciendo pero oiga esto, yo espero que el representante de la NET, ojalá fuera, por ejemplo, el sector agropecuario, si es que es la asociación de todas las empresas. Respuesta. Qué bueno fuera. Decía don Mario que son aliados del partido. Pero por favor, o sea, que me vengan a decir que la ESEN. Mire, son instituciones serias. Yo lo que quiero decir en esto, mire, nosotros estamos dejando, y es bueno decírselo al pueblo salvadoreño, estamos dejando, por ejemplo, que con este fondo se pueda financiar los productores agrícolas de granos básicos y caficultura nacional, que se pueda, óigame bien, financiar un programa de subsidio de pago de planilla de empleados, porque ese va a ser una situación difícil. Yo les planteé acá que nosotros hemos propuesto como Arena incluso dar un crédito a una tasa lo más baja posible a todos estos sectores, darle crédito incluso a los trabajadores. O sea, tenemos todas estas propuestas. Es que si de verdad queremos ayudarle a los salvadoreños, seamos serios en todas estas propuestas. Brevemente, así en un el minuto, artículo, y estaba viendo la propuesta que al menos yo conozco, no la última, pero sí, efectivamente, el artículo 11, en su inciso 3, habla de la situación inicialmente del FODES hacia las alcaldías, que ya transformándolo, Ernesto, a números reales van a ser 600 millones de dólares. Es como un FODES adelantado. Destinados a las municipalidades. 600 millones de dólares. Y el criterio que se va a ocupar para efectos de su distribución es igual a los criterios que se han ocupado siempre para la distribución de los recursos del FODES. Cada alcaldía sabe cómo se les distribuyen y cuáles son los criterios que se ocupan para efectos de que le lleguen esos recursos. ¿No le genera confianza a usted que se le dé este dinero a las alcaldías? ¿Cómo no? Algunas alcaldías. Sí, pero tendrá que verse, y ya lo manifiestan acá mis dos colegas diputados, la transparencia y la supervisión en el uso de estos recursos. O sea, que son 600 millones. Es cierto, las alcaldías juegan un papel muy importante en esta emergencia y podrían jugar un papel muy importante en la generación de empleos también, con las obras que pueden desarrollarse producto de esos recursos. Me coloco en el papel de todos los micro, pequeños y medianos empresarios para hacer énfasis de ese fondo que habla y esa propuesta para financiar dentro de esos 2.000 millones lo que representan las planillas por lo menos de 2 meses. Ahora, pero lleguemos a esa conclusión. Eso es bien importante. ¿Sí? Lleguemos a la conclusión esa, y efectivamente aquí está contemplado también en el último inciso. Habla de un programa de subsidio de pago de planillas de empleados que sean afectados por la declaratoria de emergencia. Pero para eso se requieren recursos, Ernesto. Los recursos que hasta este día no han sido aprobados. Eso se requiere. Si esto en teoría, pues prácticamente va a venir en alguna medida a solucionar la situación económica que se requiere con la emergencia. Pero, insisto,
se necesita la aprobación de esos recursos. Les juro, y eso debe de ser ahora. Les juro que veo en este panorama sombrío una luz con ese tema, porque muchos empresarios nos han llamado preocupados que cómo van a pagar para los próximos 2 o 3 meses las planillas de los empresarios si no se está trabajando. De hecho, para el próximo día domingo vence el periodo de estado de excepción que se le dio. Entiendo que el gobierno, me lo decía el secretario, el asesor privado jurídico de la presidencia, están planteando la solicitud para 15 días más. Es correcto. Lo cual vamos a hablar de eso cuando regresemos, pero insisto, me coloco en el plano para aquellos pequeños empresarios, aquellos que han cerrado, aquellas panaderías, aquellas imprentas, aquellos salas de belleza. Salas de belleza. ¿Cómo van a pagarle a sus empleados? ¿Verdad? Ahí, y yo creo que ese es un elemento importante que fácil se pueden identificar. Restaurantes, turismo. ¿Verdad? Me estoy planteando, veo una luz en ese panorama sombrío. Claro. De verdad. Pero todo va a depender de la decisión que se tome ahora, y por eso es urgente la aprobación de esos recursos este día. Dios mediante los ilumine y eso así sea. Me voy a la pausa y regreso. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros, a todos por participar. Gracias a Remberto Sorto, nos dice: gracias Canal 21, como siempre muy transparente en el análisis y la discusión de temas. Así es, eso nos agrada, no para sentirnos grandes en el sentido, sino de reconocer que nosotros no tenemos ninguna agenda en particular contra nadie, ni a favor ni en contra. Buscamos el equilibrio y el sustento de la discusión de nosotros está no a base de chambre, sino más bien de las consistentes argumentaciones que se generan en el espectro, como es el tema de esta discusión que se tiene en la Asamblea Legislativa para aprobarle al gobierno 2.000 millones de dólares. ¿En qué condiciones? Como tal, como lo hemos conocido hoy en día. Hice énfasis en la necesidad de que se haga, digamos, un apartado especial para todos aquellos micro y pequeños empresarios, como ya los identificamos, ¿verdad? Salas de belleza, imprenta, ferreterías pequeñas, grandes, comedores, restaurantes, empresas medianas, grandes, que se les subsidie la planilla y que se busque ese fondo para pagarlo a 1 año, 2, 3 años paralelos y sin intereses. Yo creo que eso va a garantizar que en el país existan empleos, que no vayan a haber desempleo. Por esa razón yo los invito, con el permiso que me otorga al ser un ciudadano también más, de que le pongan énfasis a eso. Pero decía don Mario Tenorio algo bien importante, pero es importante aprobar eso ahora, afinar los últimos detalles que en su momento están allí ya expuestos en esta mesa. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que va a tener esta comisión que ustedes plantean brevemente para poder desarrollar las compras? Mire, los 37 votos de Arena están listos. Están listos. ¿Y qué va a hacer este comité? Esto ya lo negociaron con el gobierno. Nosotros le hemos hecho propuestas al gobierno. Ayer hubo una reunión. Se las hemos hecho llegar, le vamos a hacer llegar hoy en la mañana, como le dije, esto es primicia. Pero esto ya está negociado. Se las hemos planteado, les hemos hecho llegar y nos han dicho, miren, nos parece, por ejemplo, el tema ya puede haber luz blanco ahora, puede haber humo blanco. Dependerá justamente de los demás partidos políticos, pero oiga, este comité va a tener funciones importantes, va a proponer al órgano ejecutivo el presupuesto extraordinario, parcial o total, como corresponda, para atender la emergencia, recuperación y reconstrucción del país. Va a aprobar el programa de transferencias monetarias y las características de las personas beneficiadas y los criterios de distribución y la forma de entrega, procurando el más simplificado trámite posible. Oiga lo que le estoy diciendo. Va a definir la estrategia, planes y programas de emergencia nacional. Va a definir también, va a proponer los programas para la emergencia, recuperación y reactivación de los gobiernos locales. Es que todo esto que estamos dando, incluso a los alcaldes, debe de estar enmarcado en la emergencia que tenemos, en esta situación difícil que estamos viviendo. Va a establecer los mecanismos de auditoría y gestión financiera y administrativa para la ejecución de los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa.
Ninguna información relacionada a la formulación y ejecución del presupuesto extraordinario relacionada a esta ley podrá declararse reservada. Esto tiene que ser público. Queremos transparencia para estas cosas. Va a rendir informes también este comité a la Asamblea Legislativa todos los meses de lo que realmente se ha ido, de lo que le ha permitido justamente el Ejecutivo ir teniendo estos fondos y cómo se han ido distribuyendo. De lo que se trata acá, pueblo salvadoreño, es que le llegue al más necesitado, que le llegue ese trabajador que está diciendo me van a quitar, me van a quitar mi trabajo, ese es el elemento que clave le llegue de todo esto. aquel ciudadano que vive en el... Oiga esto, mire, va a haber una dificultad con lo que ha anunciado el presidente y hay que decirlo con toda claridad. Aquellos ciudadanos, por ejemplo, que viven en un mesón y que solo hay un recibo de luz, pero ahí viven 7 familias. A esa familia queremos que le llegue. A esos ciudadanos son los que realmente queremos, realmente que le ayude en esta situación difícil de esta pandemia mundial y que nos está afectando en todas partes. Primero Dios que con algo bueno se logre paliar esto. Yancy, ¿daría sus votos el FMLN por algo así? Nosotros hemos planteado claramente, Ernesto, de que tenemos una voluntad de contribuir con nuestros votos para la aprobación de un fondo extraordinario que tenga en cuenta, 1, la atención a la emergencia de la población, 2, que beneficie directamente a las micro, pequeñas empresas que generan empleo en el país mayoritariamente, los microempresarios, los emprendimientos, que incluya el sector agropecuario, que para nosotros es muy importante también. No solamente puede quedar en cualquier otro ámbito de la economía, sino también el sector agropecuario, que incluya la ayuda económica a los hogares vulnerables, a esos hogares que están directamente en el territorio nacional y que va a ser muy complejo, pero que debe de llegarles un apoyo para enfrentar las necesidades económicas que tienen en este momento. Y sí estamos, y lo hemos propuesto, está dentro de nuestras propuestas, el tema de los gobiernos locales, porque sí creemos que esa es una primera instancia a la que se aboca permanentemente la población y que hay que darle los recursos. El 30% de esta propuesta, lo dice Carlitos. Y un elemento importante que creo que es clave de ello, hay que tener en cuenta, Ernesto, es la atención a la emergencia sanitaria. Los recursos deben de cubrir la atención a la emergencia sanitaria que en este momento tenemos. Del proyecto. Todo lo que ha manifestado la diputada Urbina está contemplado en el último inciso del artículo 11. Todo. Ahora, definitivamente son 2.000 millones y debe de haber transparencia y debe de haber claridad en el manejo de los recursos. Ernesto, aquí no queremos que pase lo que pasó con el caso de Taiwán en los terremotos del 2001. Esa historia no se va a volver a repetir. Esa historia, los salvadoreños definitivamente no la podemos olvidar y estamos obligados a que no se repita. Deben de manejarse con eficiencia estos recursos. Y por eso yo creo de que aquí nadie está interesado en que no haya transparencia, en que no haya contraloría, en que no haya fiscalización, en que no se dé la respectiva supervisión. Todos esos elementos son muy importantes, pero aparte de eso, las coyunturas que plantea la diputada Urbina ya están contemplados en el documento, al que espero ya no le sigan haciendo cambios, porque de repente, y lo voy a tener que manifestar, a un diputado en el pleno se le ocurre hacer A, B, C o D cambios y al final este diputado que más cambios propone no sale votando y al final este diputado en una acción doble moralista en donde hace señalamientos y es el que más hace observaciones en el desarrollo de la ejecución o de la estructuración de las propuestas de decreto y no sale dando su voto. Entonces, esa situación es la que está complicando el entendimiento en torno a este tema. Pero sí, un poco en aproximación por lo que se conoce y hemos conocido esta mañana, el país estarían dispuestos a dar sus votos. Es que nosotros desde el principio lo hemos manifestado y en ningún momento hemos puesto cortapisas al respecto. ¿Le parece cómo está planteada esta? Ahora hay que hablarlo con claridad. El mismo diputado Reyes lo está diciendo. Ya hubo hasta este momento un entendimiento
entre el gobierno y el partido Arena, que yo lo reconozco, son 37 votos, bueno, 33, 32 votos, es la fuerza mayoritaria en la Asamblea Legislativa y por lo tanto se tiene que dialogar con ellos. Claro. El problema a veces son los excesos en cuanto a las condiciones, y el pueblo no va a hacer espera, ¿verdad?, de tanto tiempo para que le pueda Tiene llegar que aprobarse el recurso. ahora, Dios mediante, eso sí sea. Voy a la pausa última. El próximo domingo, ¿qué piensan ustedes? Vamos a tocarlo así ligeramente. Nos queda bastante clara cómo está la discusión, qué es lo nuevo. Gracias por la primicia de esa nueva constitución y conformación de lo que sería esta comisión, y un poco la aproximación y la posición de los partidos FMLN y Gana para poderse aprobar, de ser posible, este día y salir estos 2.000 millones de dólares. El estado de excepción vence el domingo, el gobierno pide 15 días más. ¿Cuál es la postura que tienen al respecto? Voy a la pausa. Gracias a usted por estar con nosotros, gracias por dispensarnos ese voto de confianza a Grupo Megavisión, que hace el esfuerzo desde nuestros equipos periodísticos, editores, todo el mundo. Aquí estamos trabajando, cumpliendo con las normas de higiene y calidad, y por supuesto con la mejor entereza de que usted se quede en casa, se informe bien. Somos los medios tradicionales los que generamos la información más, pero más de confianza que puede tener. Así es que desde ya, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con el otro punto. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, muchas gracias. Son dos cosas, el estado de excepción. Es correcto. Y otra cosa es la ley de emergencia. La ley de emergencia, para comprender mejor los términos. Es correcto. 15 días más, ¿qué implica si se aprueban a petición del gobierno? Nos han mencionado que el día de hoy se presenta, nosotros vamos a dar, seguimos en esta emergencia. Yo creo que es importante darle los instrumentos, vamos a dar nuestros votos para que se pueda prorrogar el tema de las restricciones, los que ya mencionaba yo en un inicio. Y por supuesto tiene que haber un informe que creo que es importante. Creo que es fundamental decirlo aquí con toda franqueza, reconocer, Ernesto, el esfuerzo que están haciendo los médicos, las enfermeras, sí, la Fuerza Armada, la policía. Y quiero decirle algo, hay muchos elementos de la Fuerza Armada, de la policía, que todavía no están teniendo todos los recursos. En Cabañas, por ejemplo, me planteaban la necesidad, yo incluso, vamos a hacer un esfuerzo, hoy este día vamos a entregarle realmente a la Fuerza Armada una cantidad considerable de agua potable porque no estaban realmente teniéndolo. Creo que es fundamental labor de la Fuerza Armada, pero también, ojo, cuidado con los abusos que se están dando, es peligroso. Es importante, es decir, hay que decirlo también, no es más, yo quiero decirle, la ley contempla que el funcionario, cualquier funcionario que abuse, también contempla que será castigado, y ese está justamente en el régimen de restricciones que se están planteando. Nosotros queremos en primer lugar decirle al pueblo salvadoreño, vamos a seguir haciendo este esfuerzo. Ya vio cuánto hemos aprobado, lo que yo mencionaba al inicio. Hemos aprobado una cantidad de leyes que le estamos permitiendo al gobierno que realmente pueda enfrentar esta situación y que podamos enfrentarla a todos los salvadoreños. Gracias, queremos decirlo con toda franqueza, vamos a seguir en este esfuerzo. Ojalá hoy, nosotros esperamos que hoy se apruebe esto, pero también queremos que esto tenga transparencia. Y en cuanto a lo que se mencionaba, que esto no vaya a volver a pasar con lo de Taiwán, al expresidente Flores, 3 juzgados lo declararon inocente. Bueno, que ver. No sé, Nancy se quedó sorprendida con esa situación. Bueno, los dos se quedaron sorprendidos con esa declaración, ¿verdad? Mire, yo creo, Ernesto, que al margen de toda esta situación hay que decir algo que es muy importante. Son recursos públicos. Estos recursos públicos deben ser utilizados de manera eficiente, de manera eficaz. Debe de llegar a la población directamente. Eso es, cuanto menos interferencias tenga, será mucho mejor. Y los mecanismos de canalización de los apoyos deben de llegar de forma expedita. Esa es la preocupación más grande que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia, que los recursos se burocraticen es de lo peor que nos puede pasar. Y lo que creemos nosotros es que sí debe beneficiar directamente a los ciudadanos, a la población, a nuestro pueblo, que es el que está enfrentando esta situación
tan complicada. ¿Cuál será la fiscalización del 30% de los alcaldes? Bueno, ese también habrá que estimar el mecanismo para que pueda continuar dándose esto. Yo también quiero decir, Ernesto, que aquí queremos recuperar el rol de la Corte de Cuentas. Okay. Nosotros no podemos pensar de que estos recursos no pasan por Corte de Cuentas. Todos los recursos públicos pasan por los mecanismos de Contraloría. ¿Cómo pregunta un amigo cuál será la fiscalización del 30% de los... No, correcto, la Corte de Cuentas debe de jugar un papel, el papel que le corresponde según la Constitución. Y yo solo quiero hacer un recordatorio. Me recuerdo que cuando los recursos producto de los terremotos vinieron al país, también se conformó un comité liderado por la empresa privada. Y miren en lo que al final concluimos. Vuelvo y repito, no debe de darse lo que pasó con el caso de Taiwán aquí en el país. Yo estoy seguro que no se va a dar. Y estamos bastante claros que estos recursos deben de ir dirigidos efectivamente a la población que más lo requiere en este momento de la emergencia. Y en este momento nosotros estamos muy claros que la situación de la pandemia se está volviendo cada día más crítica, pero tengo la fe puesta en Dios de que vamos a salir adelante. Amén, así será. Yo igual quiero agradecerles a nombre de todo nuestro público que nos sigue, que nos está atentos a nuestras transmisiones, y del mío propio, el voto de confianza y la credibilidad que le dan a esta plataforma de exposición para venir a dialogar como lo hemos hecho esta mañana, ¿verdad? Teniendo los elementos consistentes, las argumentaciones pertinentes, con la responsabilidad de cada quien, para poderlo el público entender. Les agradezco muchísimo y siempre vamos a estar a la muchas orden. Gracias. Y en honor a la verdad, el caso de Taiwán del presidente Flores fueron 3 años después. Yo creo que hay que decir las verdades al pueblo salvadoreño. Sí. Hemos tratado de decírselas hoy. Yo creo que es importante, porque si vamos a estar mencionando que los empresarios, por favor, ahí hubo empresarios honorables que manejaron bien esto, y ahí está. Lo importante es que le lleguen estos recursos. Esperamos que le llegue a usted, amigo, que está en su casa hoy, que estaba en su pequeña empresa, que estaba trabajando, que le llegue. Eso es lo que queremos. Que le llegue a aquel agricultor que no está pudiendo, no está realmente, se me fue el tiempo trabajando. Y les agradezco mucho, los invito a que aprueben eso hoy bajo los mismos cánones de la discusión pronta, inmediata y transparente por el beneficio del país. Gracias, Yancy, gracias, doctor Tenorio, gracias también, Carlitos Reyes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Seguimos desde luego en esta maratónica tarea de mantenerlos a ustedes orientados, informados por lo que está pasando en el país, de conformidad al estado de emergencia, y por supuesto siempre llamándoles a ustedes que la mejor forma de prevenir el contagio es quedándonos en casa, y por eso usted conviértase en un héroe 503. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.